Óscar Andrade nació en Villa Felicidad, ahí en el eje de la Ruta 5 entre Progreso y Juanico. A los 15 años ya andaba entre la harina trabajando de panadero por Nuevo París. A los 21 ingresó a la construcción y a los 28 andaba por los pasillos de la Facultad de Humanidades. El apodo Boca se lo pusieron cuando ya era militante del Zunca, el día que en una asamblea falló la amplificación y hubo que gritar. Óscar es senador por la lista 1001, es integrante del Partido Comunista y se autopercibe como un gran jugador de truco. A pesar que dicen desde la Unión de Juventudes Comunistas que ha comido del tupper. Una vez. En el ¿Una vez sola? Sí, aparte llevaba como un hipito de 5 partidos y ellos cuentan el último que perdés, ¿viste? Es esto es como campito, es como el campito que el último gol gana, ¿viste? No, señor. Igual ahí a los 21 entré a la dirección del Zunca. El Zunca entré a los 18. Mirá vos. A los 21 ya estabas en la dirección. A los 21 fue una cosa. Pará, ¿y en Humanidades qué anduviste haciendo filosofía? ¿2002? En realidad, un par de años hice historia. Yo terminé el liceo libre. Fui como oyente y lo terminé en el Bausá. Creo que 2000. Y si fue 2001, 2002. O 2002, 2003 que hice facultad. Sí, porque dejé el año de la campaña electoral. Año de huelga 2002 aparte. Sí, 2002-2003 y el año de la campaña electoral. Yo estaba en la dirección del Zunca aparte, o sea, claro. no es que no dejé de estar en la dirección del Zunca. Pero ese tiempo andaba también con trabajo alternado, volví a las panaderías en el 2003, que fue mi oficio original. Y picoteaba ahí en Humanidades. Pero básicamente iba a la facultad a intentar complementar lo sindical. O sea, para mí tenía que decir, ¿cómo ampliás la formación para la acción sindical? Capaz que la licenciatura en historia... 2004, ¿qué pasó? 2004, elecciones. 2005 se reinstalan los consejos salario y nace mi segundo hijo, a la vez. Y 2006 entro a la Secretaría General de Gremio y al Secretario Ejecutivo de la Central. No hubo forma de volver a pisarla la facultad. Boca, se asocia históricamente, y veníamos charlando con Quique, el avance tecnológico con modificaciones en el mundo del trabajo, ¿no? Veníamos hablando siempre pensando en qué tipo de los más precarios, ese tipo de trabajo, como una visión tal vez un poco universitaria además. ¿Notás que esto de la inteligencia artificial, más allá dentro de un conjunto de avances tecnológicos, encierra algo nuevo? A ver, lo nuevo es que tenemos una formación económico-social exhausta. O sea, en una crisis de una magnitud, de un tamaño que en general entra en contradicción con la percepción de esa crisis. O sea, en general, a mí me pasa ahora con la discusión de seguridad social, uno hace proyecciones al 2100 como que el modelo actual fuera eterno y las condiciones económicas, sociales fueran, o sea, omitimos datos muy relevantes de esta crisis. Yo qué sé, de los 9 límites ambientales, 4 están desbordados. La biosfera, el uso del suelo, el cambio climático es el último, acá con más prensa, producto de que estuvimos tomando agua con sal, los flujos químicos. O sea, tenés datos de decir, bueno, el modelo actual está en una condición de extraordinaria dificultad y no parece que encuentre un camino distinto para resolverlo que terminar los cañonazos. Esta semana es una semana trágica en la escalada bélica que tiene como componente la resolución de las tensiones que son cada vez más duras. Y esto tiene que ver con la inteligencia artificial. Yo tenía por acá el dato de la exportación de inteligencia artificial del 2023. Para pasarlo bien, porque no me gusta dar números que después no sean. Es como un montón que no me gusta. Que después le erres por un minuto. Pero fíjate, después te lo paso, pero... China en miles de millones de dólares, 769.700. El que le sigue es Alemania con 223.000. Y después Estados Unidos con 166.000. O sea, está lejos la carrera de... Entonces, cuando tenés una diferencia tan notoria entre la competencia geopolítica actual de dos modelos, un modelo que es el modelo que nació de la crisis anterior, de la crisis del 72, que es el modelo neoliberal, digamos, la resolución de la crisis del capitalismo vía financiarización de la economía, deslocalización de la producción. O sea, esa crisis que generó parte de la deslocalización es lo que explica la emergencia de China. O sea, son las medidas de China, pero es también la deslocalización, llevar parte de la actividad industrial a los países con salario más bajo.
Ahora, el fenómeno chino lo que hace es quedarse con parte de la transferencia tecnológica a intermedio de empresas públicas, a su manera, ¿viste? Piensan a 30 años para adelante, cosa que acá sería imposible porque nos cuesta pensar a 30 días para adelante. Entonces, más allá de la valoración política, lo que tenés es una circunstancia cada vez más evidente que en términos económicos, en términos comerciales, en términos financieros, tenés que... de los 5 bancos que más prestan hoy, están los chinos. En términos de infraestructura, deben andar por las... es un dato a chequear cada 2 semanas porque vuelan. Yo me acuerdo que venía diciendo, increíble, 20.000 kilómetros de trenes rápidos, ¿viste? Y al año llevaban 38.000 los tipos, ¿viste? ¿No? O sea, gastaron en 3 años la misma cantidad de cemento que los Estados Unidos en un siglo. O sea, en esa competencia geopolítica, ¿dónde está la ventaja de los Estados Unidos? Por ahora es una ventaja fundamentalmente en lo militar y en los componentes ideológicos. Entonces, llevar la disputa a lo militar, llevarla vía el conflicto de Taiwán, o sea, llevarla a lo militar parece ser la medida desesperada de un imperio en declive. Entonces, para mí es la reflexión de la circunstancia tecnológica en medio de las circunstancias geopolíticas, porque si no, no se entiende. Decir, bueno, ¿qué van a hacer de acá? Bueno, pueden hacer una propuesta civilizatoria nueva, un parto complejo, siempre los partos son complejos, o puede pasar, como ha pasado a lo largo de la historia, pasó con el Imperio Otomano, con el Imperio Español, con los franceses en Argelia, que la etapa del declive del imperialismo lo torna más agresivo y en términos de más agresivo, terminar resolviendo de la peor manera ese dilema hamliano del ser o no ser. Hay una obviedad. La transformación tecnológica del ordenador cuántico, de la inteligencia artificial, ¿no? Contribuye, como todo cambio científico-tecnológico a priori, abre enormes posibilidades para mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Al servicio de determinadas lógicas de poder, tiene enorme riesgo de aumento de la exclusión, de transformar, de deshumanizarnos, de generar mecanismos de control y de vigilancia social brutales, de promover formas de conductas y valores de forma ampliada a partir de los guidates del conocimiento bestiales, de hackear la democracia o los espacios que queden de democracia, que en realidad son cada vez menores. Ese es un problema de este tiempo, ¿no? O sea, ahora que estamos en elecciones, compitiendo por un espacio de poder cada vez menor, porque el proceso de transnacionalización de la economía y de relación de poder te deja que para tomar una decisión tenés que ver qué va a ser el mercado. Fíjate lo que estamos discutiendo ahora en términos del plebiscito, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema? Si es buena o mala la papeleta, no. ¿Cómo reacciona el mercado? Que te disciplina de decir, esto no podés. No, pero yo creo que es bueno que cobre 22.000 pesos el viejito. No podés, amigo. De distintas aristas. No podés porque te saboteo. Pero no me parece irracional que sea público y que tengamos un pilar de ahorro colectivo que cubra las bases. No podés porque yo te estoy diciendo que no podés. Y ahí te pregunto, porque siempre estaba vinculado, o mayormente está vinculado esto de el desarrollo absoluto de las fuerzas productivas o eso que se le llaman inteligencia artificial superior, cuando todo esto sea a un nivel de productividad terrible, no hay más remedio que ir hacia la renta universal básica, y se ha metido con bastante fuerza ese concepto. Uh-huh. ¿Cómo es esa salida? Que yo cuando veo que tiene yo creo que consensos raros, no, es raro porque podemos tener, a ver, no es tan sencillo. El mundo hoy uno puede mirar con optimismo algunos procesos descolonizadores en África, ¿no? Esto creo que tiene mucho que ver con China. O sea, China es un jugador político global, ha invertido mucho en infraestructura y tiene que ver mucho también con Rusia, con todo lo que... Es decir, si los puede defender o no de los cañonazos, o sea, esos dos componentes juegan a la hora de mirar la geopolítica, pero ese mismo fenómeno y la guerra de Ucrania y la inmigración ha generado que en la Europa lo que se presenta como lo nuevo es la reacción de ultraderecha más fascista, más de enemiga del inmigrante que viene y lo quiero matar a mango. O sea, la circunstancia política es una circunstancia muy inestable. Y nosotros estamos en un polvorín. O sea, para mí, América Latina tiene la ventaja y la desventaja. La ventaja porque potencialmente es una riqueza de ser una zona muy rica en recursos naturales. O sea, 1/3 del agua dulce del planeta, las mayores reservas petroleras, el litio, la mitad de la biodiversidad del planeta está acá. Pero en realidad, que nos toque eso, con un imperialismo en declive, que tiene
decenas de bases militares y una cuarta flota para controlarnos, que ha tenido 200 años de saqueo y de cosas, la nuestra, y incrementa las enormes dificultades. Entonces, yo qué sé, yo no creo que estemos cerca aún de una etapa de gobernanza global que permita condiciones mínimas. Fíjate que producimos alimentos para más de 12.000 personas, y 12.000 millones de personas, y hay casi 1.000 millones que pasan hambre. Yo qué sé. Asumimos que hay 20.000 niños por día que mueren de hambre, enfermedades curables, cuando tenés todas las condiciones tecnológicas, científicas para que eso no pase, y no nos conmueve. O sea, y vamos a un colapso ambiental y energético. O sea, en realidad tenemos un conjunto de situaciones que demuestran que no es sencillo hoy plataformas globales. No es sencillo. Pero fíjate, de vuelta coloco el debate, renta básica universal. Tenés un dilema enorme cuando querés mejorar 2 o 3 prestaciones, si estaremos lejos de la discusión global de decir, bueno, pues, tengo un piso de derechos, tengo que garantizar. Lo otro es piso de derecho garantizado, y en eso creo que hay una diferencia. Con todas las contradicciones que tiene China, es obvio que hay una orientación que es parte del resultado de la transformación, va para el pueblo chino. Eso es obvio, ¿no? Es mirarlo, la situación de transferencia en términos de mejora de los salarios, de condiciones, de prestaciones, es obvio, ¿no? Claro, con una sociedad, con otra cultura, con otra paciencia para esperar diferente, ¿no? Pero es obvio que tiene una orientación distinta. Yo creo que ahí hay una competencia entre lo que es la hegemonía del imperialismo norteamericano y la geopolítica china, que tiene más búsqueda. Los chinos colocan un concepto que es destino común para la humanidad sin hambre, ¿no? Como un desafío. Que claro, eso lo escuchás en África o en América Latina, y claro, te suena muy bien, porque justo es la que pasamos nosotros, ¿no? Y la lógica norteamericana es mantener el dominio americano, y ahí hay una contradicción. Claro, como para competir. El sistema económico chino es un sistema mixto y también tiene relaciones capitalistas muy feroces internamente. Puede deformarse ese sistema en que termine predominando las lógicas capitalistas e implantando lógicas centroperiféricas globales desastrosas. O sea, no está dado de antemano por la bondad hacia dónde conduce. Yo intentaría que conduzca a una relación más equilibrada. No me invadas, no me pongas embajadas que me den golpe de Estado, no, yo qué sé. Déjame ser, ¿no? Déjame una partecita de partes económicas, con eso nos desarrollamos, porque también es cierto que yo qué sé, se ponen a tomar medio vaso de leche los chinos y te compran, y te genera una revolución en toda la cadena láctea de acá 100 años. O sea, es cierto que además hoy tiene una potencia hasta como mercado. O sea, tiene más capa media China hoy que toda Europa. Entonces, lo que hay que ver es, en el mundo actual, yo creo que sí es cierto que si la geopolítica que domina es la misma que dominó los últimos 250 años, que ha sido de saqueo, o sea, racismo, hiperexplotación, intervencionismo a cara de perro, lo que vamos a hacer es rumbo al colapso. Habría que construir un contrafuerte diferente a ese, con las complejidades del mundo actual, donde en muchas zonas es un polvorín. Y donde además han instalado con tanta fuerza. Hay una investigación que hace el Instituto de Minerales de los Estados Unidos, que es muy didáctico para entender una parte del problema, donde pone un bebito, dice: este bebito nació en Estados Unidos. Como nació en Estados Unidos, consume el promedio de lo que consume cada norteamericano. Entonces, en Estados Unidos se consumen 10 litros de gasolina por día por persona. Ese es el consumo. Es increíble. Tantos millones de barriles de petróleo. ¿Cuánto consume a lo largo de su vida? Eso, tanto. ¿Cuánto consume de hierro? ¿Cuánto consume? Y después decimos, si este bebito fueran los 7.200 millones de personas, ¿cuántos planetas precisás? 5, ¿no? Uh-huh. Si lo hicieran por el quintil de más ingresos, supongo que precisamos 20 planetas. Sin embargo, es muy convincente el modelo económico actual de convencernos de que todos podemos vivir así. Que hay una forma de civilización en la que todos podemos vivir de esa manera. ¿Cómo no vamos a poder todos vivir de esa manera? O peor, yo quiero vivir así. El anhelo, ¿Qué claro. me importa el otro? Claro. Si para vivir así el otro tiene que morirse de hambre, que se muera de hambre. Uh-huh. Y este componente que debe ser, hay algunos estudiosos que colocan el tema de 7.000 años atrás, cuando creo que India, Irak y por ahí, por esa zona, surgen las primeras civilizaciones como relaciones de poder. O sea, se superan las formas antiguas de vivir en comunidad para incorporar otro componente de valores, sobre todo a partir de la agricultura y la ganadería, de construir a partir de ahí una estética, un arte, una cultura que naturalice lo desigual.
Bueno, yo creo que nosotros estamos desafiados a construir una cultura que haga natural la comunidad, o por lo menos que dipute. Si eso no lo logramos, que tiene desafíos macro, pero tiene desafíos muy puntuales, vamos a perder todas las batallas, una tras de otra. O sea, tiene desafíos macro civilizatorios. La humanidad tiene desafíos acá, la izquierda en Uruguay. O sea, si la izquierda en Uruguay piensa, yo a veces hago un repaso del programa del Frente, ¿no? El programa del Frente es inaplicable si no hay una profunda transformación en la forma de entender la vida de los uruguayos. Porque vos mirás y decís, bueno, ¿qué dice el programa del FA? Duplicar la inversión en vivienda, pero no se queda ahí. Dice, resolver el derecho a la ciudad, la crisis urbana, y por lo tanto armar cartera de tierras nacionales y no priorizar el mercado inmobiliario, sino priorizar a los sectores más vulnerados para que tengan condiciones de acceso a zonas céntricas. Y si vos en el Cordón o en la Guada, no te digo en el Parque Rodó, que sea peor todavía el escándalo, ¿no? Las viviendas que construís, los complejos que construís son para que vaya a vivir. La mujer que está con 5 gurises pasando frío en un ranchito y que tiene de water un balde, vamos a tener un montón de uruguayos que estemos felices ese día que el niño no pasó frío, y otros que digan, acá le dan a los piches estos que no se lo merecen. Si tuvimos a veces lío por mejorar una situación familiar, imagínate. Sí, tal cual. Si no construís vivienda de pobres, para que viva lejos y sacámelo de la vista. Si vos construís integración territorial. Entonces, si no se da en una perspectiva de una transformación cultural profunda, que tiene que volver a relacionarnos con el artiguismo, con el concepto de pública felicidad, con aquello del tipo que se animó a meter a Andresito de jefe, ¿no? Y al Pardo Encarnación Benítez a repartir tierra. O sea, en la perspectiva de los más infelices y los más privilegiados, estamos liquidados. El sistema de beca que plantea el Frente, si logramos que sea más robusto de lo que es, para atender un problema estructural, en tanto 9 de cada 10 personas que están presas son cuando eran gurises no terminaron un ciclo básico. O sea, ahí hay una pista de que el problema empieza antes, ¿no? Pero que ahí tenés un problema seguro. Porque en general no hay mucha deserción escolar, pero en ciclo básico empieza el problema. Bueno, un fuerte sistema de beca, usted prepárese para que te insulten cuando el gurí con la beca se compre una Coca-Cola. Y diga, ¡ah! Entonces, creo que hay una batalla profunda en lo cultural que tiene que dialogar con esto. No es el cambio tecnológico por un lado, la renta básica universal por el otro, el vivir en comunidad por otro. O sea, tiene que ser un mismo momento. Te quería llevar cuando hablas de la disputa, estuviste trabajando en la Comisión de Asuntos Laborales y de Seguridad Social del Senado, que trató la ley que ya tiene media sanción y que estuvimos hablando en un par de programas anteriores sobre el trabajo regulado en plataformas digitales. Y ahí surgió la pregunta, charlando con Nicolás Marrero, y él decía, ¿se puede disputar el algoritmo? O sea, ¿cuál es la forma? Te hago esa pregunta en concreto, y también como bajando a tierra todo esto en la lógica y en la discusión de esa ley que tiene media sanción. ¿Se puede disputar? Terminamos ganando uno, increíblemente, porque un espanto, la ley es un espanto, ¿no? Pero terminamos ganando una porque creo que en lo exhausto de que no tenían trabajar la ley, la querían votar de apuro, y muchos, sobre todo primero Cabildo y después Partido Colorado, presentó algún reparo. En el último día, a la última hora, yo aparte me había invitado Mochi a una presentación que hacía en el Camacuá, íntima, previo al Solís, que llegué tardísimo producto de la discusión de la ley. Pero terminaron postergando la media sanción, que fue en el Senado. A ver, no hay nada nuevo en lo que hace la gente pedido ya, traslada paquetes, y no hay nada nuevo en trasladar personas. Lo que hace Uber no es algo nuevo, ¿no? Como para decir, bueno, entonces a partir de acá no pueden tener esta gente 8 horas, aguinaldo, licencia vacacional, porque fíjate qué cosa novedosa. No, señor, hay una forma encubierta de precarizar la condición laboral. Yo creo la lógica de encubrirte en que este tipo de relación es un tipo de relación que, por lo tanto, para que sea más libre el trabajador, no tiene derecho a la negociación colectiva al laudo ni a las 8 horas, es una engaña pichanga, pero del siglo pasado. Yo creo que ahí jugó un muy buen papel la academia, en particular Huguito Barreto, que en estos temas es muy, muy lúcido. Y te sumo que en la legislación, o sea, ante la ausencia de legislación hasta ahora, la justicia ha determinado como que son trabajadores dependientes. Solo había una sentencia, de todas las sentencias de todos los tribunales, una sentencia en primera instancia, que es en la que se apoyaron. O sea, a partir de la sentencia sale la ley. Las habían perdido todas. Tuvieron una que se va a revertir seguramente en el tribunal que la apele, que la revise, y a partir de esa salieron como fue. Seguramente el
poder económico que estaba pleiteando ahí presionó al gobierno actual, el gobierno actual hizo una ley express y se votó en 2 días, y en 2 días para acá, para el Senado, votarla ya, sin pasar. Bueno, pasó por comisión un día, o sea, llegó la ley, nos enteramos que llegaba la ley, estaban diputados, y había que votarla. Bueno, no pudieron votarla porque le faltó gente en la comisión ese día y la presentaron como grave y urgente en el Senado en el último día de la última sesión. Y después, como era tarde y se logró al final postergar la votación, porque además era muy irritante que vos dijeras, este trabajador que trabaja en esto no tiene derecho al laudo de su consejo salario, se le puede pagar el mínimo, entonces se puede pagar 10.000 pesos menos que lo que dice su laudo. ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo? Es una norma que está presentada como para que algo tenga. El presentada como para que algo tenga es partir de la base de que no tiene ningún derecho. No es cierto eso. ¿Cómo no va a tener ningún derecho? Claro, la ley ni siquiera lo define como un trabajador independiente. Sí lo tiene. No, ahí o lo define como un trabajador independiente, pero en algunos casos dice, pues autónomo. Es un trabajador independiente, pero que en este caso no va a tener derecho a las 8 horas. Claro. No, es un trabajador independiente que va a estar en el aire. Pero más allá de esa condición... Y en la otra, salvo que quiera ser empresa. Y si es empresa, bueno, son 2 empresas que parece que están en igualdad de condiciones. Pedido ya y el migrante pobre que está en igualdad de condiciones para acordar libremente. Señores, siglo XIX. O sea, claramente, esto ya había pasado con la primera ley de plataforma, donde tuvimos uno de los componentes, para poner un ejemplo, en el mismo artículo se redactaba poner en el mismo lugar las herramientas que uno puede llevar al trabajo con las condiciones de baño, seguridad, como que la responsabilidad podía repartirse. Entonces le estás colocando al trabajador la responsabilidad de todo. O sea, claramente en cada uno de los puntos donde hubo litigio y la empresa perdió, era una norma que reforzara la posición de la empresa en futuros juicios. Estas cosas seguro no son gratis, ¿no? No es que un día se puso a pensar, es evidentemente una presión corporativa, ¿no? Me interesa la parte de la ley del algoritmo, que lo menciona y que, palabras más, palabras menos, en la ley... quedó expresado como que el algoritmo tiene que ser transparente, justo, color de rosas, tratar a todo el mundo bien, y además la empresa no tiene que entregar el código. Ajá. Una cosa... No, pero vos lo que tenés ahí es... un poco loca. Una norma se aplica en un momento concreto. Es cierto que hay una realidad preexistente. Estos trabajadores son contratados en la más extraordinaria precariedad. Y uno de los elementos por los cuales hubo un despido masivo en pedido ya del sector que trabaja en el call center, ¿no? Fue porque se estaba sindicalizado y había empezado a intentar ayudar a sindicalizar al sector de reparto. Entonces, después de haber pedido una exoneración millonaria para generar puestos de trabajo, despidió a todos los trabajadores del call center, algunos los recontrató como tercerizados por menos salarios, sobre todo a los que no estaban sindicalizados, y otros los hace teletrabajo desde Colombia. Entonces, la agresión en la relación capital-trabajo, ¿no la ve? El que no quiere, es obvia, es evidente. No podés legislar en el aire. Hay una relación de deterioro, de cómo utilizo la incorporación de tecnología para justificar lo que siempre quise pisotear. La ley de 8 horas, el aguinaldo, la licencia, el tiempo de descanso, las licencias médicas, ¿no? Para generar condiciones y un trabajador sin derecho a nada. Y esta lógica del patrón, que es un algoritmo, que nadie da la cara, nadie dice... Sí, claro, pero siempre hay. O sea, no hay forma en esa relación que no haya. O sea, vos tenés en las empresas estas, tanto Uber como Pedido Ya, tenés a quien convocás al ministerio para negociar. No es que no existe. Eso es verso, ¿no? Si existe... Y en general no es que busca algo nuevo de lo que han buscado los empresarios, sobre todo los sectores más conservadores, hace 150 años. El decir, bueno, mejor derecho laboral es el que no existe, y la mejor relación laboral es la disponibilidad arbitraria, como lógica, ¿viste? A veces disfrazada de tenés más libertad vos. Bueno, como estamos, a ver, si Uruguay no fuera Uruguay, país periférico, América Latina, y fuera un país, no sé, que hubiera tenido un estado de bienestar socialdemócrata, capaz que tendrías una discusión, bueno, si discuto en condiciones que son más o menos de pie de igualdad, yo puedo pensar en si corro el sábado porque me conviene un fin de semana largo para el tal día, ¿no? Meto 3 horas más y las negocio más o menos en pie de igualdad, ¿no? Para poner ejemplo, si eso me lo discute una obra de la construcción, y bueno, la barra va a discutir, va a negociar, y va a decir, era para que le quede unos días más, y no fue que se lo impuso el empresario de manera firme, ¿viste? Ahora acá, que no pueden ni hablar de estar organizados, o sea, la premisa básica, podés escribir lo que quieras después de la negociación colectiva, pero no podés desconocer que es un sector en el que están pulverizando a los trabajadores. Primera actitud que tenés que tener es leyes que protejan al trabajador.
efectivamente para que se pueda organizar y ser un actor colectivo de defensa de sus derechos. Lo demás es pompas, o sea, no estás efectivamente discutiendo nada, salvo mejores condiciones jurídicas para que alguno de los que carnearon, después que quiere ir a hacer un juicio, tenga todavía más dificultades para ganarlo. Y más certezas jurídicas para que prime una mirada restrictiva desde el punto de vista de los derechos. Boca, para ir cerrando, ¿en qué dimensión de la vida ves o imaginás que esto de la inteligencia artificial pueda tener un aporte? Bueno, a ver, como toda tecnología tiene componentes de riesgo y hay tecnología que salva vida y tecnología que crea la bomba atómica, ¿no? O sea, tiene componentes de riesgo de concentración y tiene componentes de posibilidad de liberación y de felicidad pública y felicidad humana. Entonces, el problema no es la tecnología, es la ética y es la dignidad humana. Es decir, nos proponemos como centralidad organizar la vida sobre la base de la dignidad humana. Y tiene que ver con que, la verdad, yo no puedo ser feliz si tú tienes hambre. ¿No? No puede ser una lógica de que después terminamos todos enfermos con la competencia de que yo tengo que ser el mejor que el otro y me siento triste si aquel tiene una pincha mejor que yo. Señor, ¿no? ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a la conversa, al abrazo, a la música, a lo que nos hace feliz? O sea, tenemos que reformular qué cosas nos hacen feliz. Y es increíble, pero es cierto que tenés tal paradigma de consumo que te puede hacer feliz más comprarte unos championes que bajó la mortalidad infantil. Y ese día estás más contento porque estos championes que brillan que decir, ¿viste Uruguay? Qué bueno, hermano. Mirá. ¿No? O sea, qué alegría. ¿Cómo no me va a conmover? Bajó la mortalidad infantil. Pucha, ¿no? Qué logro nuestro, ¿no? O sea, ¿viste cuando hubo que aumentar la inversión allá y acá y lo otro y nos sacrificamos? Pero, y capaz que puse un peso más de impuestos, más contento estoy. Bueno, no logramos eso. No logramos. Terminás logrando de que hay compañeros que si le toca 2 mangos se pone de fiscal, ¿viste? ¿Cómo? ¿No? A ver, en la Villa Felicidad nosotros el agua potable llegó en el 90. O sea, nosotros nos criamos yendo a cargar agua al pozo, ¿viste? Comíamos un merendero, ¿no? Yo conozco compa de mi villa que metieron 3, 4 quincenas seguidas y de golpe se creyeron que estaban en la clase media, ¿viste? Y mirá los del Mides, ¿viste? Nosotros no teníamos Mides porque no había Mides, pero qué bien nos hubiera venido un Mides, ¿no? Comíamos pan del día anterior. Entonces, ¿cómo recuperás la piel de la política? Para que enamore a alguien, para que le den ganas de luchar, de comprometerse, bueno, es parte de la regeneración cultural. El problema no está concentrado en la inteligencia artificial, está concentrado en las relaciones actuales de dominación y saqueo, que son cada vez más bestiales, que te promueven guerra, que tienen una concentración mediática como nunca antes, que tienen una concentración económica como nunca antes y que están generando un nivel de descalabro también como nunca antes. O sea, nunca tuvo la humanidad tan amenazada como ahora, sin embargo, vamos como bailando en el Titanic, ¿no? Así, bueno, si no movemos fuerte las perillas y redireccionamos, va a estar complejo. Entonces, es cierto que tiene ese riesgo la inteligencia artificial, ¿no? O sea, la Big Data puesta al servicio de corporaciones para la renta y para el dominio puede ser feroz. Las regulaciones, creo que la primera fue en China, la segunda en Europa, ¿no? Bueno, sabemos que las regulaciones, por más bien intencionadas, si no hay después factores de poder que contrapesen, pueden ser papel escrito, ¿viste? Entonces, como que tenemos un enorme desafío. Y el vértigo del cambio científico-tecnológico acelera acompañar el vértigo del cambio ético-moral de la forma en la que elegimos vivir. Y tenemos que vivir de otra manera. Basta. O sea, basta de pisarnos la cabeza, ¿no? O sea, no basta, ¿no? O sea, llega un momento que tenemos que estar feliz con el otro cuando... Qué bueno que le va bien. Salvo Peñarol. Bueno, está, lo deportivo, ¿viste cómo es? Lo deportivo. ¿Estás en el lado Cacique Medina? ¿Estás en el lado Cacique Medina claro, de la vida? O ¿quién fue? No, ni dude. No hay duda, ¿Quién ¿no? fue el otro día, ¿quién fue el otro día que me tiró esa pregunta? Y pero no me gusta uno de Peñarol. ¿Qué miento? Me tengo que poner... Me hago un tanquecile. Seguro. Contento con el de al lado. Seguro. Claro, me salvo ahí. Boca, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos arriba. Arriba. Muchas gracias.